Vamos a comenzar con esta semana 3, leer y escribir para conocer y comprender mi mundo, del módulo 4, textos y visiones del mundo. Como verán, esta semana está realmente encaminada hacia que ustedes puedan crear un personaje, ponerse a escribir básicamente y contestar unos cuestionarios en el foro, contestar una serie de preguntas en el foro. Básicamente eso está dedicado en realidad probablemente sea de las actividades más fáciles en teoría para hacer esta de la semana 3, a diferencia de, por ejemplo, la presentación de la semana pasada, pero implica un grado de compromiso de su parte en cuanto a la creación, que es algo que muchos no están acostumbrados. Es decir, si uno no tiene el hábito de escribir, así como no tiene el hábito de leer, pues puede encontrarse con algunos inconvenientes a la hora de realizar sus actividades. Eh, Les puse algunos recursos que estaría bueno que revisaran, porque esos les van a permitir más o menos organizarse cómo debería escribirse un texto y tampoco se compliquen demasiado. Lo que quería empezar el día de hoy es que no es una materia de creación literaria, ¿eh? No voy a evaluar sus cuentos o su poesía, eso no lo voy a hacer yo aquí, ¿no? Yo lo hago, pero no en este caso. Entonces, realmente es solo para que pongan en práctica lo que leyeron y que yo sepa que leyeron la obra de teatro llamada Las Nubes y que pudieron hacer los cambios que se les piden que hagan, ¿no? Entender que es una comedia y entender también pues que tienen que escribir algo a partir de esos capítulos de la comedia. Eso es simplemente lo que necesito que ustedes entiendan y realmente si le cambian a su contexto, si el cuento es en una ciudad que ustedes conocen, si el cuento es en la Ciudad de México, es en el Estado de México, no importa en realidad. Lo que me importa es que pongan en práctica aspectos específicos del texto literario, como un personaje, un argumento, que tenga una personalidad. Un segundo, por favor. Perdón, una disculpa. Repito, en la creación de un texto que tenga personajes, argumento, que tenga situaciones graciosas, que sea básicamente, algunos se han concentrado en simplemente cambiar los escenarios y los personajes y eso está bien, ¿no? Lo más importante es que sepan de qué se trata la obra y cuáles son los elementos que la distinguen, ¿no? Entonces, el día de hoy, ay, un segundo. El día de hoy quería, primero, para que no lo olvide, porque Clau no estuvo el miércoles pasado, eh, quería enfatizar cuáles son, porque ya me llegó, de hecho, creo que Yesenia envió uno de sus resúmenes, cuáles son los dos materiales que voy a dar puntos extra esta semana, Clau. Entonces, para que si quieres los anotes, déjame compartir la pantalla y les digo, los dos, me vas a corregir, por favor, Natalie, si me equivoco, porque no.
Tal vez no me acuerde exactamente cuáles son, pero pienso que sí. El Sí, primero de ellos estaba en experiencias estéticas, Clau. sí. Es este o este video. Cualquiera de los dos videos que quieras ver y que tú tomes notas en tu cuaderno y me mandes una foto a mi correo, te vas a hacer acreedor a puntos extras. Además de los puntos extras que te otorga Prepa en línea CEP por asistir cotidianamente y participar. Eso es otra cosa. Entonces, digamos que es puntos extra. Sí, Clau, te escucho. Este, sí estuve en la clase, pero Ajá. ya vi los videos y también hice notas. Pero ya no, bueno, es que como estaba la lluvia y eso, se me fue la luz y quise ingresar con los datos del teléfono, pero no, ya no pude entrar ¿A tu correo? A la reunión. a la reunión. Ah, no, no te preocupes. Entonces, a lo mejor no escucho. Ajá, Sí dime. tengo, ya tengo los, Ah, pues ese mándalo por correo y ya. Ese, ya me mandó alguno hoy Yesenia. Ese es el primero. Y el segundo, me parece que era Formas Actuales de Literatura. Y era esto, que tenían que entrar a esta novela, que se llama Tatuaje, y demostrar que están jugando. Dime, Clau. bueno, es que también tengo la letra un poco fea, pero no sé si le vaya a entender. No te preocupes por eso. Así Yo como este. ahí, sí, tengo amplia experiencia en eso, entonces pues, no te preocupes. Ah, Tú mándala, sí, yo la veo. gracias. Eh, si, por ejemplo, si en algún momento desconfían de su letra, Clau, lo que pueden hacer es tomar notas en su celular. Yo sé que a muchos no se acostumbran a hacerlo en el celular. Yo mismo, para las clases, tengo cuaderno, o sea, no uso algo electrónico, yo uso el cuaderno, ¿no? Entonces, si ustedes no se acostumbran más que al cuaderno, pues manden del cuaderno. Si hacen notas en su celular, que es muy común, manden las notas una foto de la pantalla y listo, no hay problema. Y en el caso de tatuaje, por ejemplo, que es la que les pedí que jugaran, le dan entrar aquí. Si empiezan a jugar aquí, eh, nada más me tienen que mandar unas tomas de pantalla, unas 2 o 3 tomas de pantalla para demostrar que están jugando, que jugaron este juego y que entienden que la literatura no solo es cuentos o no solo es las nubes o no solo es Frankenstein, hay otro universo de literatura que estamos viendo, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que ustedes vean y demuestren, ¿no? Nada más. Ese es el segundo aspecto que puedo colocar como puntajes extra. Los dos van a ser en el mismo actividad integradora, que es la 5 porque la 6 es el foro. Entonces no les puedo poner en el foro, porque es una participación independiente. A diferencia de otras veces donde era un cuestionario o algo así, pues ahí sí puedo, pero en este caso las dos actividades de el video y van a ir hacia sus puntos extras, van a ir hacia el foro. Perdón, hacia la actividad integradora 5. Así que bueno, esos si quieren tomarlo. De todos modos, si envían uno, también se les ponen puntos extras. Si envían dos, pues es mayor la probabilidad de que tengan una calificación más alta. Y las recomendaciones de siempre, la bibliografía, por favor, tomen en cuenta la bibliografía. Si tienen dudas sobre las citas, escríbanme. Puse un ejemplo el otro día, me parece que era para Alfredo, el otro día puse un ejemplo otra vez de la bibliografía, del ejemplo, entonces si tienen dudas no hay ningún problema. Ahí empiezo a notar un poco cuando, bueno, las personas que no ven los videos probablemente no sepan esta información, pero casi los que están poniendo mal la información son aquellos que no ven los videos. Eh, entonces, porque no, nada más me ponen el link, que es algo que hemos tratado de pelear aquí, que el link no es bibliografía, ni en APA, ni en ninguna, solo es copiar y pegar y eso no tiene mucho sentido, ningún sentido. Sigan los reglamentos, por favor, de, de las participaciones en el foro. Los puse el primer día y los recordé, me parece que ayer o el miércoles, no recuerdo con exactitud, los volví a poner. ¿Cuáles son mis reglamentos para el foro? Aparte de los de prepa en línea, yo tengo unos personales que intentan evitar el plagio, que es justamente eso por lo que les pongo, ¿no? Muchos están copiando y pegando y se nota que es un plagio, pero no, a veces no lo tengo forma de comprobarlo. Entonces lo único que puedo hacer es bajar la calificación porque ahí no se entiende muy bien de qué está hablando, no pone bibliografía, no son 5 renglones, comete errores ortográficos, entonces
aun cuando sea plagio y les tome 5 minutos copiar y pegar todo eso y piensen que ya hicieron su actividad o su foro, pues realmente la calificación va a ser baja. Si a ustedes lo que les interesa es nada más pasar, pues a lo mejor es la solución, pero si les interesa aprender de paso algo, como citar, poner bibliografía, colocar comas, acentos, saber que un párrafo académico es entre 5 y 10 renglones, eso es importante que lo sepan de ahora en adelante, ¿no? Entonces, eso sí es parte de su aprendizaje y eso es creo que la parte que debería importarles un poquito más allá de la calificación. Por supuesto, repito, no, esto no lo digo por ninguna de las tres que en realidad han entregado buenos trabajos, se han asistido puntualmente y han participado puntualmente. Tendría que ser para las personas que deberían ver este video y que tal vez no lo vean. Pero bueno, de todos modos lo tengo que decir. Eh, y bueno, ahora sí, pasando al contenido de la semana número 3 de este módulo 4. Hay una cosa que quería tratar con ustedes. No sé si ustedes pudieron ver, ahorita se los pongo, que no me acuerdo dónde lo colgué en novedades de la semana próxima, de la semana pasada, perdón. Déjenme ver si está acá. Aquí está. Vamos a hacer un ejercicio el día de hoy, muy breve. No sé si alguien tuvo la oportunidad de ver este link que les puse. Este link va a ser importante la semana pasada, la próxima semana. ¿Perdón? No, yo le comento que yo sí lo vi. De hecho, Ah, creí que tenía que ver con el sentido de la vida. no exactamente, aunque Lenguas indígenas también. sí, claro, directamente no, pero por supuesto que tiene que ver con la cosmovisión o la visión que tiene de la vida cada uno de los pueblos que están representados por las 68 voces. A mí me gustó mucho y sí, lo recomiendo todo el tiempo. De hecho, en mis clases de las mañanas lo estoy usando porque me parece que es bien importante, está muy bien hecho y es un recurso que va a ser importante la próxima semana, sobre todo en su trabajo, en la participación de los foros que hagan la próxima semana. Van a hablar específicamente sobre lenguas indígenas y sobre literatura en lenguas indígenas en Internet. Entonces, les recomiendo que vayan revisando esto ahorita y se familiaricen con 2 o 3 de los que más les gusten, de las que estén en su región, que sepan que están en su región, o bien de los que más han escuchado hablar, o por supuesto aquí probablemente los más populares sea el maya, ¿no? El maya es algo que todos escuchamos, aunque no seamos del sureste, y es algo que nosotros hemos crecido con él porque son muy famosos, tanto la lengua como la civilización maya. Por lo tanto, les sugiero revisar cualquiera de ellos, porque es algo que sí quería. Es muy lindo, a mí me parece muy lindo porque revisa, aquí está por orden alfabético, puedes revisar, por ejemplo, el huasteco, entonces ya le das clic y aquí viene una leyenda de 2 minutos, viene una animación muy linda de cada una de las lenguas, de cada una de las voces. Entonces tú lo revisas. Lo único negativo, entre comillas, que por supuesto yo no considero nada negativo, es que viene en la lengua original y no trae subtítulos en español. Entonces, si tú escuchas del huasteco, viene acá, por ejemplo, los datos, basado en qué cuento, es un relato huasteco, es una sinopsis, viene la versión en español aquí, para que tú la sigas, y después viene la versión en huasteco, viene incluso también en inglés. Entonces, pues a mí me parece muy lindo que estas manifestaciones estén y yo me parece la necesidad de darla a conocer en la medida de lo posible. Siempre la recomiendo, repito, en mis clases y ahorita también siempre la recomiendo. Entonces, es algo que a mí me parece muy bien, que me gusta mucho y que nos ayuda a aprender. Yo no he visto los 68 animaciones, pero les digo por si alguien quiere adelantar, la verdad es que creo que esta actividad de esta semana nos da un poquito de respiro porque la actividad de las nubes es muy fácil y la actividad del foro, si lo haces cotidianamente, en realidad no te quita demasiado. No sé, Natalie, Claudia y Ana Patricia, yo creo que una participación diaria te toma media hora, tal vez, en una participación en el foro de la semana 3 te toma media hora máximo, y hacerla de manera correcta, ¿no? Entonces, realmente creo que a lo mejor, si hay una semana donde tienen tiempo, es esta. La próxima semana, porque el proyecto integrador es un poquito difícil, bueno, no difícil, sino laborioso, extenso, y hay otro foro. Entonces,
pues el foro también implica un poco de trabajo, pero creo que no es lo mismo que hacer 2 actividades. Entonces, si tienen la oportunidad, revisen esto, pueden revisar los que quieran y tomar esto como bibliografía. En el foro, sobre todo, lo van a usar este recurso. Es importante, está bonito, es muy lindo, habla de nuestras raíces, de lo que tenemos en México y de las distintas lenguas que hablan y sobre todo de la multiculturalidad y la pluriculturalidad que hay en el país, de cara a que ustedes se van a enfrentar con poesía indígena la próxima semana en Internet. Eso es lo que quería avisarles de una vez. Y para esto, como me han pedido, bueno, tengo unas preguntas que voy a contestar, pero sobre todo, bueno, antes de eso, necesito explicar de nueva cuenta, porque así nos han pedido sus tutoras y sus asesoras, que explique en cada sesión eh, las actividades integradoras y que repase las dudas. Entonces, bueno, primero un repasito rápido. Ya sabemos, o ya le dije, a propósito de que estaba ahí Clau, le expliqué cuáles son los puntos extra que se otorgan en esta ocasión. Y por ahora hago un repaso muy breve del módulo de esta semana, de la unidad 3 del módulo, que es leer y escribir para conocer y comprender el mundo. Como verán, aquí están los materiales que no son tampoco tantos. Ya hablé de la importancia de las experiencias estéticas y me parece que aquí los más importantes que deberían revisar con más atención que el resto de los demás es la literatura en Internet, cuáles son las divisiones de literatura en Internet, las formas de literatura actuales, que ese también es parte de sus puntos extra. Y si quieren, como parte importante para que entiendan de qué trata la obra de teatro Las Nubes, pueden hacerlo, revisar Sócrates y los sofistas. Es decir, en la obra de Aristófanes, que es Las Nubes, la persona que lo escribió se está burlando de Sócrates. Entonces, si no saben quién es Sócrates y los sofistas, les va a costar trabajo entender, o les va a costar trabajo reírse un poco, porque es una comedia de los textos. Entonces, les sugiero que lo vean. Creo que es un video que dura como 10 minutos y explica quién es Sócrates. Y después, ya cuando lo lean, se van a dar cuenta que se está burlando, que es una parodia de Sócrates, que es una burla directa a las enseñanzas de Sócrates. Y a lo mejor así les puede gustar un poco más y acercarse a un aprendizaje diferente. Eso estaría muy bien para ustedes. Bueno, especialmente sobre esto, van a encontrar, a diferencia de otras veces, van a encontrar un poco como de crítica literaria, unas teorías ahí un poco extrañas, que se preocupan por cuestiones de sociedad, es decir, la relación de la literatura con la sociedad, cuáles son los temas más recurrentes, cuál es la diferencia, o sea, de un texto antiguo a un texto nuevo, digamos la copia o le llaman imitación, pero no era negativo en la antigüedad, ahora sí podría ser como más o menos negativo. Y entonces básicamente después se trasladan a la literatura en Internet. Nos vamos de la antigüedad con Sócrates a la literatura en Internet. También les recuerdo que en los recursos les puse Las Nubes, me parece que se las había puesto en audiolibro, pero no estoy seguro, ya ahora ya dudé. Pero si no, se las busco y se las coloco, los recursos que son Las Nubes en audiolibro. Y bueno, por esa parte me parece importante destacarlo, porque algunos no están identificados con la lectura, entonces prefieren veces ver un video. Y pues yo obviamente trato de facilitarles el material para que eso suceda. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta sobre el panorama general de los materiales que tienen de esta semana? No es mucho. Si toman notas, ya saben, puntos extra. Hay un par de materiales ahí. Y bueno, ahora sí voy a leer y a explicar a grandes rasgos la actividad integradora número 5, que se llama Literatura y Situaciones Actuales. Y lo que busca esto, para que lo recuerden, perdón, es que el parecido que se encuentra entre una obra que se escribió hace 10 siglos
y lo que está pasando actualmente en el país o lo que pueden estar leyendo actualmente en redes sociales o en periódicos y demás. Por lo tanto, si ustedes tienen en cuenta que lo mismo que pasó hace 100 o 1000 años es muy similar a los problemas que están pasando ahora, van a poder darse cuenta que esos problemas también tienen una solución y tienen una solución a través de la historia o a través de la literatura. Entonces, en el primero se les pide que bueno, revisen las páginas 1 a 22 de Las nubes. En realidad pueden ser muchas páginas, pero como es una obra de teatro, se pasa muy rápido. Eh, Tienen que descargar el documento que yo voy a compartir a continuación. Y a partir de eso, van a tener que contestar una serie de preguntas que hay acá, que también voy a compartir, que son el cuestionario. Entonces, les preguntan cosas muy básicas como cuál es el argumento, cuáles son los personajes. Esto ya lo habíamos analizado también en Frankenstein y en La Debutante, que son los de la semana pasada. Y ya lo habían analizado también en la semana número 1 con el poema, la obra de teatro y el cuento del rey burgués, me parece. Entonces, ya saben lo que es un argumento, ya saben qué son los personajes. Aquí, por favor, quiero repetir esto y enfatizarlo porque de pronto se les puede olvidar. Normalmente, si yo pongo el argumento en un renglón, no estoy desarrollando suficientemente una idea. Tengo que desarrollar al menos entre 3 y 5 renglones. Me gustaría que fueran 5 renglones para adelante, pero un renglón es insuficiente para colocarlo. Cuando dice quiénes son los personajes, es obvio que cuando dice quiénes son los personajes, ustedes deben decir el nombre del personaje y también tienen que explicar cuál es su función dentro de la obra. Sin esto, su respuesta queda incompleta. Por favor, no olviden esa característica a la hora de contestar o recuérdenla cuando estén contestando. Luego tienen que decir sus características, las características de la personalidad. Una cosa es la personalidad, otra cosa es cuál es su función en el texto. ¿Sí? El papá es regañar a su hijo porque quiere lo mejor para él. Listo, con eso es suficiente. Situaciones graciosas o divertidas, pues que me expliquen dos, por favor, por lo menos, de las situaciones graciosas o divertidas que encuentren durante la obra, durante esos 20 páginas. Situaciones que se presentan en la actualidad, pues también me las explican. Por esas mismas dos situaciones graciosas las pueden explicar en la actualidad y si no, busquen otras dos. Pasan muchas cosas en esas 20 páginas. Luego aquí es muy importante que cumplan esto que voy a subrayar, que es un cuento de 15 a 20 líneas sobre el fragmento que elegiste y tienes que organizarlo en esto, por favor. Organiza la estructura, genera ideas, ordénalas, establece objetivos, escribe y revisa su texto. Y luego aquí les hacen un par de preguntas que tienen que reflexionar. Lo escriben, lo pasan aquí, por favor, también es importante. Bueno, perdón, lo escriben, graban el audio, ponen el link aquí donde estoy marcando ahorita en el cursor y luego tienen que hacer otro elemento. Escriben el cuento y lo tienes que mejorar en comparación con lo que hiciste en el oral. Entonces yo debo tener la versión en borrador, bueno, yo no la voy a ver esa, luego debo tener la versión que grabaron oralmente y la versión 2 que es el texto ya escrito y mejorado. Entonces tienen ahí un poquito de trabajo, pero una vez que hacen la grabación oral, lo demás es muy fácil, solo hay que corregir un par de cosas que cuando se escuchan, uno dice, oye, esto no debí decirlo, mejor lo corrijo. Y eso siempre pasa. Y la última, ¿qué tan difícil fue trasladar la historia a un contexto actual? Esa sí es de opinión. ¿Qué diferencias encontraste entre audio y cuento? Reírnos y divertirnos, son opiniones específicas. Aquí, otra vez enfatizo, me tienen que colocar la bibliografía. ¿Sí? La bibliografía va a ser de Las nubes. La única bibliografía que va a aparecer aquí es de Las nubes, obligatoria. Si quieren poner otras para sus respuestas, está bien, no hay ningún problema, pero tienen que poner Las nubes en primera instancia y ya después pueden poner las que ustedes necesiten. Ahora sí, dudas o preguntas sobre la actividad integradora número 5, Clau, Natalie, Ana Patricia y Alfredo. De mi parte no, asesor, de hecho ya
Estoy por concluirla y ya se la voy a mandar al ratito junto con mis notas. Ah, perfecto. Listo. Ya saben que antes de las 7:30. Ok. Gracias. Em, Clau, Ana Patricia y Alfredo. Yo igual siento que, bueno, sí le entendí. Ya nada más me falta hacer el archivo. No te preocupes. Creo que es la parte más fácil. Así que no te preocupes. Está muy bien. Y Alfredo y Ana Patricia, si tienen dudas o bien no pueden hablar, me pueden escribir en el chat. Ana Patricia acaba de contestar y Alfredo, si no tienes dudas, pues avísame en el chat. Voy a proceder ahora a revisar la última de las actividades integradoras, que es el foro. Algunas precisiones por si no se habían enterado. A ver, dime, Alfredo, por favor, antes de que yo empiece con el foro, dime. Estás hablando de la pregunta 2 y 3, me imagino. Del B y C, perdón. ¿Quiénes son los personajes? Si yo pongo el personaje es Juanito o Pepito, ¿cuáles son las características que identificas en los personajes? Lo que pasa es que la segunda, el inciso B, te dice que solo pongas los personajes, los nombres, y yo les agregué que no es suficiente. Me pongan su función dentro de la obra. Y el inciso C sí tiene que ser la personalidad, Alfredo. La personalidad y la relación con lo actual. Esa es la diferencia entre el B y el C, para evitar confusiones. B pongo el listado de personajes y pongo la función dentro de la obra. El C pongo la personalidad. ¿Cuál es la personalidad de cada personaje? Válgase la redundancia. Y la relación que tienen con lo actual. Esa es la diferencia entre el B y el C. Espero que haya quedado claro, Alfredo. Si no, avísame y lo explico de nuevo. No hay problema. Pero me voy ahora, sí, antes de que regrese Alfredo. Gracias, Alfredo. Antes de que me contestara, voy a compartir el foro. El foro tiene 5 aportaciones. Recuerden, o lo recuerdo, deben no ser en un solo día, porque está penalizado. Debe ser más de 3 días. Jueves, viernes, sábado y domingo está bien. Menos de eso se descuentan puntos y la idea es que de lunes a viernes participen y con eso es suficiente para que no se carguen de participaciones hacia el final de la semana. Deben respetar las reglas de etiqueta, deben cumplir entre 5 y 10 renglones y sin excepción, bueno, todo esto que estoy diciendo es sin excepción, aun cuando se trate de contestar a un compañero, que es la cuarta participación, me tienen, por favor, que colocar bibliografía en todas, bibliografía distinta, en cada caso son distintas, pueden utilizar el material que les proporciona Prepa en línea CEP o pueden hacer su propia búsqueda. Me han estado poniendo mucho Wikipedia, yo no tengo absolutamente nada contra Wikipedia, pero no son fuentes directas. Si ustedes van a Wikipedia y van hasta abajo, ahí están las fuentes que consulta Wikipedia. Esas le dan clic y ahí vienen, a veces vienen en inglés, a veces vienen en español. La mayoría de las veces vienen en español. Por lo tanto, les sugiero o les recomiendo que, pues que vayan a esas fuentes originales para que no tengan en realidad ningún problema con eso. Sobre todo porque a veces ponen una fuente que no, se preguntan por las calificaciones de los foros, ponen una fuente que no es real o ponen una fuente que no existe o que ya no abre o que ya caducó. Entonces cuiden eso, por favor, y cópienla y péguenla bien con los formatos DAPA que ya hemos practicado nosotros desde la semana 1. Entonces, esa es la bibliografía, 5 a 10 renglones, reglas de etiqueta, al cuidar la ortografía y la redacción, les sugiero que escriban en sucio en su cuaderno o que escriban en sucio sus participaciones en un archivo de la computadora o del celular y después lo revisen cuando lo estén pasando. Traten de usar oraciones cortas para que puedan acostumbrarse y no hagan oraciones largas que no tengan signos ortográficos. De esa forma, pues va a ser mucho más fluido su pensamiento con oraciones pequeñas
que les permitan plasmar lo que ustedes quieren decir y no se confundan con oraciones largas. Entonces, les van a pedir que hablen sobre qué es una experiencia estética y les van a pedir que evalúen estos dos sitios web que son Zona Poética y Zona Negativa. Perdón, Acción Poética es una página web muy famosa, también está en redes, me parece, que una persona se dedica, o varias personas alrededor del mundo, se dedican a escribir poemas en las paredes y eso se ha quedado como parte de, digamos, de aspectos gráficos de las ciudades. Por lo tanto, eso se considera literatura, sí o no. Ustedes me lo van a evaluar, me van a decir. Y el otro es Zona Negativa. Zona Negativa es una página que se dedica a hablar sobre cómics, historietas y novelas gráficas. De la misma forma me van a decir si ustedes consideran que eso es literatura, si los cómics son literatura, si las historietas son literatura. Yo opino que sí lo son, pero bueno, depende más bien de ustedes, una opinión completamente personal. Para dar una opinión necesito comprobarlo. Por eso necesito colocar bibliografía en todas. ¿Por qué los cómics son literatura? Busquen un video, busquen un artículo, léanlo y díganme, son literatura por tal cosa. No es suficiente su opinión, necesito una opinión argumentada o con bibliografía. La tercera participación es la relación entre las experiencias estéticas con las TIC, con las páginas que están ahí, si hay una experiencia estética leyendo cómics o si hay una experiencia estética leyendo poemas en las paredes. ¿Eso es una experiencia estética o no funciona como experiencia estética? La cuarta, tienen que opinar sobre otro compañero, tienen que poner bibliografía. Y la quinta, tienen que responder la verdadera pregunta o la pregunta importante que, bueno, se enmarca en el foro, pero bueno, hay otras previas que también lo son. ¿Se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura? Justifica tu respuesta. Las formas emergentes de literatura son las historietas, los cómics, la novela gráfica, el poema en la pared. Esas son las formas, lo que vimos de tatuaje hace un momento son formas emergentes de literatura. Eso es literatura en internet y son formas emergentes. Por lo tanto, son formas de literatura, sí o no, y luego hay una experiencia estética, pero si ustedes no saben qué es una experiencia estética, si no ven los videos que hablan sobre experiencia estética, van a contestar cualquier cosa, me van a decir, sí, porque está bonito y uno se siente bien. Esa no es una respuesta que yo necesite. Ya creo que ustedes ya adquirieron un cierto nivel en la prepa y lo van a adquirir más cuando pasen este módulo. Entonces creo que si quieren tener un poco de mayor aprendizaje y mejor nivel para los siguientes, estar mejor preparado, deben saber lo que se les está preguntando. Si les preguntan qué es una experiencia estética y no saben qué es una experiencia estética, no van a contestar cualquier cosa. Entonces, revisen el video de experiencia estética, vincúlenlo con lo que leyeron y después contesten. No es difícil, si yo estoy preparado, si yo leí el material, si me tomé mi tiempo, es muy normal que conteste y es muy normal que despierte mi curiosidad. Si a alguno le gusta el cómic, el manga también, japonés, también es una forma emergente de literatura, sea en libro o sea en internet. Cualquiera de los dos es una forma emergente. Ustedes, si les gusta o les ha llamado la atención esto, también lo pueden plasmar. Pueden usar todo su conocimiento, que seguro es mucho, de estas cosas para aprovecharlo en sus foros. Y eso es una opinión argumentada. Preguntas, por favor, sobre la actividad integradora 6 tipo foro, que ahorita ya a estas alturas, pues a lo mejor ya llevarían por lo menos 2 o 3 de los... ya llevarían 2 o 3 de las participaciones. Así que espero si esto que estoy diciendo puede ayudar a que ustedes mejoren las siguientes, pues me sentiría muy bien y muy satisfecho. Bueno, ahora sí, sección de preguntas, por favor, y ahorita voy a pasar a las preguntas que me hizo llegar su asesora. Si no tienen preguntas, si las van haciendo en el chat, no hay ningún problema, y yo voy a revisar cuáles son las que están ahora. A ver. Aquí están. Las mandó ayer el miércoles por la noche. A ver. Número 1. A lo mejor estas preguntas son 13 preguntas. A lo mejor estas preguntas son algunas de las inquietudes que ustedes también tienen, entonces podrían compartirlo. Dice,
La adaptación debe ser de 20 renglones. ¿En qué número de letra y qué tipo? El número de letra es 12, 11 máximo, pero 12 es la recomendación. Y el tipo puede ser Arial o Times New Roman. Son las dos que se permiten y son las dos oficiales. De hecho, casi siempre hacen eso. Yo en el formato que les compartí, se cambia, por mi computadora cambia el formato de la letra, entonces no le hagan caso. Es Arial o Times New Roman las que son permitidas y el tamaño de letra es 12. El cuento oral lo grabamos en Buckaroo, tiempo máximo de audio. Sí, lo pueden grabar en cualquier plataforma, incluso en WhatsApp, y después lo tienen que subir al Drive. Asegúrense en este punto que el enlace que me mandan sea público, porque si no, no lo puedo escuchar y después es un problema. El tiempo máximo del audio, yo pensaría que está bien. Si leen unos 15 renglones, me parece que en 2 o 3 minutos ya es suficiente. Entonces no hay un tiempo máximo, pero me parece que 3 minutos es un buen ejemplo para conversarlo. Hasta 5 he encontrado algunos que pueden leer eso. Antes de pasar al 3, Ana Patricia está preguntando en el foro, cuando respondamos el comentario, ahí no tenemos que poner referencia. Sí, sí tienes que poner referencia porque, Ana Patricia, te explico, tú vas a hacer un ejercicio que se llama refutar al otro. Aun cuando estés de acuerdo o en contra de la opinión que está argumentando, tienes que tener información. Ahí te sugiero que ellos van a contestar y les sugiero que si no encuentras qué tipo de bibliografía colocar cuando respondas a un compañero, busques en los materiales de Prepa en línea CEP y sobre todo revises cuáles son los que experiencia estética. Entonces, me parece que no estás tomando en cuenta la experiencia estética tal y me parece que también podrías tomar en cuenta X cosa y a partir de eso también le pones la bibliografía. Entonces, sí, también debe llevar bibliografía. Gracias por la pregunta, Ana Patricia. Si tienes alguna otra, por favor, escríbela en el chat. De la actividad 5, ¿cuántos párrafos puedo abarcar en el audio? Haremos una reseña. Del audio no tienes que hacer reseña, tienes que hacer tu revisión y luego tu mejoramiento del cuento. Y en el párrafos puedo abarcar, no sé, ya estaba ahí entre 15 y 20 renglones, así que con que sean 2 párrafos es suficiente para llegar a esos 20 renglones. 4. Los personajes se pueden cambiar o se tienen que dejar tal cual en el cuento. Se pueden cambiar como tú quieras mientras haya una relación entre el texto antiguo y el texto nuevo. Tú lo puedes revisar las veces que quieras y tú lo puedes cambiar como quieras. ¿Cómo se identifica lo estético del texto? Para contestar esa pregunta tienes que ver el video de experiencia estética. Si no, no lo vas a poder contestar. Entonces sugiero que veas el que se llama ¿qué es estética? O el que se llama experiencia estética. El cualquiera de los dos te va a ayudar. ¿Que se tiene que hacer audio y texto diferente? Sí, tienes que hacer un borrador primero, después tienes que hacer un audio y posteriormente tienes que corregir el audio y ponerlo por escrito tus correcciones. Ya una nueva historia distinta. Mi cuento puede ser inventado o basado en otra historia. Puede ser basado en Las nubes, que es la obra de teatro, o puede ser nuevo. Pero en realidad yo creo que si escuchaste Las nubes o leíste Las nubes, si conoces esa obra de teatro, vas a hacerlo basado en ella, así que no hay problema. ¿De cuántas cuartillas se puede hacer el cuento? De ninguna, tiene que ser de 15 a 20 renglones solamente. Número 10, pregunta número 10. ¿El audio será del cuento que haremos o el de las nubes, del cuento que tú vas a crear? ¿La experiencia estética se refiere solo a la belleza o también otros sentimientos y sensaciones como el horror y la angustia? Otros, me parece que si tú ves la cuestión estética, en primera instancia se refiere a la belleza, pero por supuesto que Frankenstein no es bello y también sufrimos una experiencia estética cuando lo revisamos. Así que también puede ser del horror o de otros sentimientos, siempre y cuando justifiques por qué es así. Y es muy buena pregunta, de hecho, esa. No todo es bello. Hay literatura que podría parecer fea, entre comillas, como de vampiros, o la de Frankenstein, que siguen siendo experiencias estéticas, literatura, pero no son cosas bellas. Entonces, es una excelente pregunta, de hecho. 12. ¿La adaptación del texto que redactaremos puede escribirse todo en tercera persona? Sí, por supuesto. De hecho, no es obra de teatro, es un cuento, entonces puede escribirse en primera o en tercera persona. 13 y última, quiero saber si en la actividad integradora 5, en la pregunta que dice de los personajes y sus características, debemos incluir a todos los personajes. Si hay unos personajes que son incidentales, es decir, si salen muy poquito tiempo, no es necesario. Yo quiero los personajes principales y secundarios. Entonces deberían estar contemplando alrededor de unos 4 o 5 personajes.
para que no pongan todos. O sea, si pasa una persona y dice una cosa en todo el tiempo, esa no. Entonces, los personajes principales, que son básicamente 2, y los secundarios, que son también 2 o 3. No más de 5 en total, porque tiene que explicar varias cosas de cada uno. Entonces, eso también sería demasiado trabajo. Entonces, máximo 5 personajes, por favor. El mínimo que sean 3 personajes, por favor. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda o pregunta, por favor, sobre el foro de integración o la actividad integradora número 6, que se llama ¿Se pueden vivir experiencias estéticas a partir de formas emergentes de literatura? Los escucho, por favor. Yo no, asesor. Perfecto, muchas gracias. Me hace falta mi última participación ya también, de hecho. Bueno, pero si la haces hoy, ya te olvidas el fin de semana. Pues sí. Y los que no han hecho, pues obviamente no es lo ideal que lo hagan en 3 días, pero lo pueden hacer, por supuesto. Es mejor siempre participar que no haber hecho nada. Entonces, por favor. Muchas gracias, Alfredo. Acabas de terminar, entonces ya adelantaste, está muy bien. Si tienes dudas o preguntas también. Me han preguntado por cierto, me han preguntado qué pasa si se pasan de las 5 participaciones. Eh, no sé, si Clau está, por ejemplo, y Natalia están particularmente inspiradas y deciden que el sábado se van a echar 8 participaciones, está perfecto, siempre y cuando esas 3 extra tengan que ver con las participaciones, porque a veces se avientan 8 participaciones y 3 son, estoy de acuerdo, compañero, no estoy de acuerdo, compañero, esas no son participaciones útiles para nosotros en este punto en el que ya sabemos, ya somos más expertos que antes. Entonces, realmente no hay un límite, pero a veces han participado 5, 6 veces, 6 o 7 veces. Está bien, pero esas 2 participaciones no les aseguran puntos extra, no les aseguran que van a sacar el máximo porcentaje si no están bien de acuerdo a las reglas que puse y de acuerdo a lo que ustedes ya saben, ¿no? Entonces, nada más, es una pregunta que me hacen mucho. Entonces, me acordé ahorita y por eso se las hago. Entonces, bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, espero sus notas más tarde. Si alguien no va a enviarlas hoy o no le da tiempo de enviarlas hoy, solo avíseme. Asesor, se la mando el domingo, no hay problema, pero avísenme, porque si no, yo puedo estarlas esperando hoy a las 7:30. Si no llegan, a lo mejor califico sus trabajos, pero si me dicen que me espere al domingo, yo me espero y aguardo un poco la calificación. Así que bueno, tengan la confianza de expresarme por medio de un correo o un mensaje, que van a enviarlas otro día, pero que las van a enviar. Solo les pido pues que si me dicen sea un hecho que las envíen. Así que bueno, con eso terminamos la actividad de la semana número 3 del módulo 3. Leer y escribir para conocer y comprender mi mundo, del módulo Textos y Visiones del Mundo, el módulo número 4, que es básicamente literatura. Les deseo mucho éxito con sus participaciones y sus actividades de las nubes, su audio y su cuento. Y si tienen dudas y preguntas, ya saben que lo pueden hacer hoy en la tarde, todavía una buena parte de la tarde, y mañana. Y el domingo pueden preguntar, aunque el tiempo de respuesta pues no será tan rápido como de lunes a viernes, pero por supuesto que les contesto, ¿ok? Si tienen dudas, por favor, es momento, y si no, muchas gracias y nos vemos la próxima semana en su cuarta y última semana, que hasta ahora lo han hecho muy bien, así que espero que sigan así y que puedan superar los obstáculos y los problemas que cada uno tiene cotidianamente para ir muy bien como han hecho hasta ahora. Gracias. Bueno, hasta luego.